Elimina pensamientos negativos o tu paz se muere. Tu mente está siendo atacada en este momento. No es una metáfora, es un hecho biológico. Cada pensamiento negativo que tienes dispara una cascada de neurotransmisores que hacen que tu cuerpo entre en modo de supervivencia. Tu corazón se acelera, tu respiración se vuelve superficial, tu sangre se desvía del cerebro racional hacia los músculos. Estás literalmente en un estado de lucha o huida causado por un pensamiento. Un pensamiento que podría no ser real. Un pensamiento que podría ser una interpretación de tu mente, nada más. Ahora bien, aquí viene lo peligroso. Tu cuerpo tiene memoria. Cada vez que experimentas esto, creas una huella neurológica, una carretera en tu cerebro que se vuelve más fácil de recorrer la próxima vez. Y después de meses, años, de seguir estas carreteras una y otra vez, tu cerebro prefiere naturalmente el camino de la reactividad al camino de la paz. No es debilidad tuya, es arquitectura neurológica. Los filósofos estoicos antiguos, hombres como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, no tenían palabras para hablar de neurotransmisores. No sabían de dopamina, cortisol u oxitocina de estrés. Pero lo que sí sabían era esto: el hombre que no controla su mente es controlado por ella. Ellos lo vieron en coliseos romanos, lo vieron en esclavitud, lo vieron en el caos del imperio. Y encontraron algo que la neurociencia moderna está apenas redescubriendo: la capacidad de reprogramar tu sistema nervioso a través del pensamiento consciente. Este video te va a mostrar exactamente cómo hacerlo. No es un secreto, no es difícil, pero requiere que entiendas algo fundamental que la mayoría de las personas nunca comprenden. Tu paz no muere por los eventos externos. Muere porque tu cerebro fue entrenado a morir, una reacción a la vez, un pensamiento negativo a la vez. En los próximos minutos vamos a desmantelar los 7 pilares que los antiguos estoicos descubrieron para mantener la paz inabalable. Vamos a mirar dentro de tu propio sistema nervioso y entender por qué sigues volviendo al mismo patrón destructivo. Y más importante aún, vamos a darte un protocolo que funciona ahora, no en meses, ahora. Tu paz no tiene que morir, pero tienes que estar dispuesto a dejar morir la forma en que has estado viviendo. Vamos. La armadilla de la reactividad neuroquímica. Tu adicción no es a las drogas, es a tus propios pensamientos negativos. Suena extraño cuando lo dices así, pero es absolutamente cierto. Cuando tienes un pensamiento de miedo, tu amígdala se activa. Cuando tu amígdala se activa, libera adrenalina. Cuando libera adrenalina, sientes ese rasguño en el pecho, ese nudo en el estómago. Y luego, en ese momento de estrés, tu cuerpo libera dopamina. Sí, la misma dopamina que te hace sentir bien cuando comes chocolate o ganas en un juego. Tu cuerpo no distingue entre una dopamina de una experiencia positiva y una dopamina de una experiencia de supervivencia. Solo sabe que algo importante está sucediendo. Séneca escribió algo que parece simple, pero es profundo. Dijo que la mayoría de los hombres no mueren porque los maten. Mueren porque se han permitido a sí mismos entrar en un estado de muerte en vida. Y explicó algo que los neurocientíficos modernos confirman hoy. Cada emoción que experimentas crea una huella química en tu cerebro. Esa huella persiste, se vuelve una preferencia neurológica. Tu cerebro comienza a buscar las circunstancias que activen esa respuesta nuevamente. Piensa en lo que acabas de leer. Tu cerebro está buscando activamente las circunstancias que disparan tu ansiedad. Está buscando los pensamientos que te hacen sufrir. ¿Por qué? Porque una vez que entras en ese estado, tu cuerpo libera una mezcla de químicos que se sienten familiares. Familiares es adictivo, incluso si es doloroso. La investigación neurológica muestra que cuando alguien tiene un pensamiento negativo repetitivo, su cerebro crea pathways cada vez más fuertes,
Cada activación refuerza la conexión. Es como tallar un surco en la tierra. La primera vez es difícil, pero después de 100 veces, el agua fluye naturalmente hacia ese surco. Después de 1000 veces, es prácticamente imposible que el agua vaya a cualquier otro lugar. Tu cerebro es así. Después de años de seguir el mismo patrón de pensamiento, literalmente se vuelve automático. Tu sistema nervioso ni siquiera espera una señal consciente, solo activa el patrón. Pero aquí está lo importante. Séneca sabía esto hace 2000 años sin palabras científicas para describirlo. Sabía que el hombre que permite que su mente caiga en patrones destructivos termina convirtiéndose en un esclavo de esos patrones. Y escribió que la libertad verdadera no viene de cambiar tus circunstancias, viene de cambiar tu respuesta neurológica a tus circunstancias. Lo que la neurociencia moderna ha descubierto es que tu cerebro tiene una capacidad llamada neuroplasticidad. Significa que puedes cambiar los pathways que has tallado. Puedes crear nuevas rutas. Pero tienes que hacerlo con intención. Tienes que hacer algo diferente lo suficientemente consistentemente como para que tu cerebro reconozca que hay una nueva preferencia. Aquí es donde la mayoría de las personas fallan. Intentan eliminar el pensamiento negativo completamente. Intentan forzarse a no sentir la emoción. Y cuando haces eso, estás creando resistencia. Estás luchando contra la reacción química que tu cuerpo ha estado haciendo durante años. Y cuando luchas contra algo, lo refuerzas. Lo haces más real. Lo haces más presente en tu mente. Séneca describió a hombres que intentaban controlar sus emociones a través de la fuerza de voluntad pura. Dijo que esos hombres terminaban siendo esclavos de su propia represión. Porque la represión requiere energía constante. Tienes que estar vigilante todo el tiempo. Y eso es exhausting. Es insostenible. Lo que funciona es diferente. Es contraintuitivo. Es lo opuesto de lo que haces instintivamente. Pero funciona porque funciona con tu biología, no en contra de ella. La adicción a tus propios pensamientos negativos existe porque tu sistema nervioso ha sido entrenado a preferir ese estado. Tu cuerpo sabe cómo reaccionar, sabe qué químicos liberar, sabe cómo sentirse. Incluso si es miserable, es conocido. Y lo conocido es seguro para tu cerebro. Romper esa adicción significa hacer algo radicalmente diferente. Significa entender que el pensamiento negativo no es un enemigo que tienes que derrotar. Es un señal de que tu sistema nervioso cree que estás en peligro. Y una vez que entiendes eso, puedes responder de manera diferente. Puedes decir, literalmente hablar a tu cuerpo y decirle, no hay peligro aquí. Este es solo un patrón viejo que estoy dejando ir. Y cuando haces eso consistentemente, cuando reconoces el patrón sin juzgarlo, sin pelear contra él, sin intentar eliminarlo, algo extraordinario sucede. Tu cuerpo comienza lentamente a preferir otro patrón. Tu amígdala comienza a disparar menos frecuentemente. Tu cortisol comienza a bajar. Y después de semanas de hacer esto, después de meses, tu sistema nervioso finalmente se da cuenta de que ese patrón viejo no es necesario. Eso es lo que vamos a enseñarte en los próximos tópicos. No cómo luchar contra la armadilla de la reactividad neuroquímica. Cómo salir de ella sin pelear. Cómo entrenar a tu cuerpo a preferir algo diferente. El secreto del control invertido. Lo que la mayoría de las personas hace cuando tiene un pensamiento negativo es exactamente lo opuesto de lo que funciona. Intenta dominarlo, intenta controlarlo, intenta forzarlo a desaparecer. Y cada vez que lo hace, cada vez que lucha contra ese pensamiento, lo refuerza, lo hace más real, lo hace más presente en su mente. Epicteto dijo algo que parece simple pero es revolucionario cuando lo entiende completamente. Dijo que no son las cosas que suceden las que nos causan sufrimiento, son nuestros juicios sobre esas cosas. Pero aquí está lo importante que la mayoría de las personas no capta.
No dijo que debemos cambiar nuestros juicios a través de fuerza de voluntad. No dijo que debemos dominar nuestros juicios. Dijo algo mucho más sutil. Dijo que debemos reconocer que los juicios no son la realidad, son solo juicios. Cuando intenta controlar un pensamiento negativo, está operando bajo un supuesto falso. Está actuando como si el pensamiento fuera un enemigo que tiene que derrotar, como si fuera algo que puede lastimarlo si no lo domina. Y esa creencia es lo que crea el problema en primer lugar. Piensa en esto. Cuando tiene miedo de un pensamiento, cuando lo ve como un enemigo, cuando intenta controlarlo, está diciendo implícitamente que ese pensamiento tiene poder. Está dándole importancia. Está diciéndole a su cerebro que este pensamiento es una amenaza. Y su cerebro responde tratándolo como una amenaza. Dispara más hormonas de estrés, lo mantiene vigilante, lo mantiene buscando el pensamiento para poder protegerse de él. Es como si intentara no pensar en un elefante rosa. ¿Qué sucede? Lo único en lo que puede pensar es en un elefante rosa. Cuanto más duro intenta no pensar en él, más presente está. Cuanto más duro lucha contra él, más real se vuelve. Eso es lo que sucede con sus pensamientos negativos. La lucha contra ellos es lo que los alimenta. La técnica que enseñan los estoicos es completamente diferente. Es lo opuesto. Se llama aceptación estratégica y funciona porque no lucha contra su biología. Funciona con ella. Aceptación estratégica significa esto. Cuando tiene un pensamiento negativo, en lugar de intentar dominarlo, en lugar de intentar eliminarlo, simplemente lo observa. Lo ve como si estuviera viendo un evento del clima, una nube que pasa, una tormenta que llega y luego se va. No es suya, no es un reflejo de quién es solo una actividad mental que está sucediendo en su cuerpo en este momento. Pero aquí es donde la mayoría de las personas se equivocan. Piensan que aceptación significa resignación. Piensan que significa simplemente sufrir el pensamiento. Eso está completamente incorrecto. Aceptación estratégica es lo opuesto de resignación. Es una posición de poder. Cuando acepta el pensamiento sin luchar contra él, sucede algo extraordinario. El pensamiento pierde su carga emocional, pierde su poder. Porque la mayor parte del poder que tiene viene de su resistencia a él. Viene de la batalla que está librando contra él. Una vez que deja de luchar, el pensamiento simplemente existe, y luego se va, como una onda que se acerca a la orilla y luego se retira al océano. Marco Aurelio escribió sobre esto en las Meditaciones de Marco Aurelio, libro 8, párrafo 5. Escribió que cuando algo lo molesta, cuando algo le causa angustia, tiene el poder de simplemente apartarse de ello. No con violencia, no con fuerza, solo con reconocimiento. Solo diciendo internamente, esto no es lo que pensé que era. Esto es solo un evento en mi mente. Y luego continuando con su día. La aceptación estratégica tiene 3 componentes. El primero es el reconocimiento. Simplemente nota el pensamiento. No lo juzga. No dice que es malo. No dice que es su culpa. Solo lo observa, como si estuviera viendo un juego de niños mientras camina. No es suyo. No necesita solucionarlo. Solo está ocurriendo. El segundo componente es la no identificación. Es aquí donde la mayoría de las personas falla. Cuando tiene el pensamiento, su instinto es identificarse con él. Dice, soy alguien que tiene ansiedad, soy alguien que tiene miedo, soy alguien que fracasa. La aceptación estratégica requiere que vea el pensamiento como algo separado de usted. Dice, está ocurriendo un pensamiento de ansiedad. No soy ansioso. Está sucediendo un evento mental de miedo. No soy miedoso. Esta es la separación crítica que crea libertad. El tercer componente es la continuidad. Una vez que ha aceptado el pensamiento sin luchar contra él, simplemente continúa.
No espere a que desaparezca, no espere a sentirse mejor, solo actúe como si ya estuviera bien, porque aquí es donde sucede la magia real. Su cuerpo comienza a creer que está bien, su sistema nervioso comienza a calmarse, porque no está enviando la señal de amenaza constante a través de su lucha. La mayoría de las personas creen que si aceptan su miedo, si aceptan su ansiedad, si aceptan su pensamiento negativo, entonces serán consumidos por él, que caerán en un agujero del que no pueden salir. Eso está incorrecto. Lo opuesto es verdadero. Es su resistencia lo que crea el agujero, es su lucha lo que lo mantiene atrapado. Séneca, en las cartas de Séneca a Lucilio, carta 37, escribió sobre esto. Describió a un hombre que intentaba reprimir todos sus pensamientos negativos a través de fuerza de voluntad. Y ese hombre terminó siendo esclavizado por su represión. Porque reprimir requiere energía constante, tiene que estar vigilante, tiene que estar en guardia, y eso es agotador. Lo que funciona es lo opuesto. Es reconocer que tiene un pensamiento negativo, aceptar que existe y luego simplemente decidir qué hacer a continuación, no basado en el pensamiento, basado en sus valores, basado en lo que la persona que quiere ser haría. Aquí está el secreto del control invertido, explicado en una sola frase. Cuando intenta controlar sus pensamientos, pierde el control. Cuando acepta sus pensamientos sin intentar controlarlos, recupera el control verdadero. El control verdadero no es sobre el pensamiento, es sobre su respuesta al pensamiento, y eso siempre está disponible para usted. Siempre. No importa qué pensamiento tenga, no importa cuán negativo sea, siempre tiene la libertad de elegir su respuesta. La jerarquía oculta de las emociones. No tienes una emoción, tienes una cascada de emociones apiladas una encima de la otra, cada una disfrazada bajo la apariencia de una sola. Crees que tienes ansiedad, pero ansiedad es solo lo que ves en la superficie. Debajo hay miedo, debajo del miedo hay vergüenza, debajo de la vergüenza hay rabia, y debajo de la rabia hay algo más profundo aún, una pérdida de identidad, una sensación de que no sabes quién eres realmente. La mayoría de las personas nunca descienden lo suficientemente profundo. Se quedan en la superficie donde la emoción es más ruidosa, más obvia, y por eso sus intentos de resolver el problema nunca funcionan. Están tratando un síntoma, no la causa raíz. Piensa en cómo experimentas la ansiedad. Te despiertas por la mañana y sientes ese nudo en el estómago. Tu mente comienza a correr. Comienzas a pensar en todas las cosas que podrían salir mal. Te sientes atrapado. Crees que el problema es la ansiedad, pero espera más profundo. Debajo de la ansiedad hay miedo. ¿Miedo de qué exactamente? Miedo de fracasar, miedo de ser rechazado, miedo de no ser lo suficientemente bueno. Ahora ya estamos un nivel más profundo. Pero no es el final. Debajo del miedo hay vergüenza, una sensación quemante de que hay algo fundamentalmente malo en ti. De que si las personas realmente te conocieran, si vieran lo que hay dentro, te abandonarían. La vergüenza es más profunda que el miedo, porque el miedo es sobre lo que podría suceder. La vergüenza es sobre quién crees que eres, pero aún no hemos llegado al fondo. Debajo de la vergüenza hay rabia, una rabia que no expresas, una rabia hacia ti mismo por tener miedo. Una rabia hacia los demás por no entenderte. Una rabia hacia la vida por ser tan complicada. La rabia es la emoción que guardas bajo llave porque temes que si la dejas salir, destruirá todo. Y en el fondo de todo, debajo de la rabia hay algo más silencioso. Hay una pérdida de identidad, una desconexión de quien realmente eres.
porque has pasado tanto tiempo tratando de ser lo que crees que deberías ser para mantener a los demás contentos, para mantener el control, para mantener la paz, que has perdido el contacto con lo que realmente eres. Esto es lo que Epicteto entendía. Cuando una persona sufre, no está sufriendo solo por el evento externo. Está sufriendo porque ha perdido la conexión con su propio carácter, con su propia voluntad, con quien realmente es. Y esa pérdida de identidad es la emoción más profunda de todas. Ahora bien, aquí está lo importante. Cuando intentas resolver tu ansiedad, cuando intentas hacer que desaparezca, estás trabajando en la capa superficial. Estás aplicando técnicas de relajación. Estás respirando profundo y funciona por un tiempo. Pero luego la ansiedad vuelve. ¿Por qué? Porque no has tocado las capas de abajo. La vergüenza sigue ahí. El miedo sigue ahí. La rabia reprimida sigue ahí. Y la pérdida de identidad sigue ahí. Son como raíces de un árbol. Puedes cortar las ramas todo lo que quieras. Pero mientras las raíces estén ahí, el árbol seguirá creciendo. Séneca, en las cartas de Séneca a Lucilio, carta 63, escribió sobre esto. Describió a personas que intentaban cambiar sus comportamientos superficialmente, pero nunca trataban los hábitos mentales profundos. Dijo que eran como hombres que pintaban una casa mientras el cimiento se desmoronaba. Lo que necesitas hacer es descender a través de las capas. Cuando sientes ansiedad, no la llames ansiedad. Pregúntate qué hay debajo. ¿Hay miedo? ¿De qué tengo miedo? ¿De fracasar? Bien, ahora pregúntate qué hay debajo del miedo. ¿Hay vergüenza? Creo que soy deficiente de alguna manera. Muy bien, ahora pregúntate qué hay debajo de eso. ¿Hay rabia? ¿Estoy furioso conmigo mismo o con otros? Y finalmente, pregúntate si has perdido tu identidad. ¿Estoy viviendo mi vida o estoy viviendo la vida que creo que debo vivir? Cuando llegas a la raíz, cuando llega a esa pregunta de identidad, algo extraordinario sucede. La emoción comienza a perder su poder, no porque haya desaparecido, sino porque ahora entiendes dónde viene. Ahora puedes tratar la causa, no el síntoma. Marco Aurelio, en las Meditaciones de Marco Aurelio, libro 2, párrafo 1, escribió algo radical. Escribió que tienes el poder de revisar tus propios juicios. Tienes el poder de regresar a tu propio carácter, a tu propia esencia, a quien realmente eres. Y cuando haces eso, cuando regresas a esa identidad fundamental, todas las emociones que te han estado controlando pierden su razón de ser. Porque la verdad es esta. La mayor parte de tu sufrimiento emocional viene de una desconexión de tu verdadera identidad. Has creado una identidad falsa, una basada en lo que crees que deberías ser, y esa identidad falsa se siente constantemente amenazada, se siente constantemente juzgada, se siente constantemente insegura. Por supuesto que tienes ansiedad. Tu identidad falsa vive en un estado constante de amenaza, pero tu identidad verdadera, tu esencia estoica, tu capacidad de elegir, tu voluntad de actuar de acuerdo con la razón y la virtud, esa nunca está amenazada. Esa es invulnerable. Y cuando regresas a eso, cuando recuerdas eso, todas esas capas de emoción comienzan a ceder. La jerarquía oculta de las emociones no es algo que debas temer, es algo que debas aprender a navegar. Y el camino a través de esa jerarquía te lleva de vuelta a casa, te lleva de vuelta a quien realmente eres. El efecto Musonio-Rufo, transformando sufrimiento en epistemología. Hay un momento en la vida de todo ser humano donde el sufrimiento toca la puerta. No puedes evitarlo, no puedes negociarlo, no puedes comprarlo para que se vaya. Simplemente llega, y cuando llega, tienes una opción. Puedes verlo como algo que te destruye, o puedes verlo como algo que te enseña.
Musonio Rufo, el maestro de Epicteto, tenía una perspectiva única sobre el dolor. No la mayoría de las personas. No creía que el dolor fuera una maldición que debía ser eliminada. Creía que era un curso acelerado en filosofía de vida. Cada experiencia dolorosa era una lección que ningún libro podría enseñarte. Piensa en esto por un momento. Cuando lees un libro sobre coraje, absorbes información sobre coraje. Pero cuando enfrentas una situación que requiere coraje, cuando tienes miedo y actúas de todas formas, en ese momento estás aprendiendo coraje a un nivel que ningún libro podría tocar. Tu cuerpo lo aprende, tu sistema nervioso lo aprende, tu identidad se transforma. Eso es lo que Musonio Rufo entendía. Él sabía que el sufrimiento no es el enemigo de la educación, es la educación misma. Ahora bien, aquí está donde la mayoría de las personas se equivocan. Creen que esto significa que debes encontrar algo positivo en el sufrimiento, que debes estar agradecido por el dolor, que debes decir cosas como todo sucede por una razón. Eso es completamente incorrecto. Eso es espiritualidad barata. Eso es negación disfrazada de sabiduría. Musonio Rufo no decía que todo sucede por una razón. Decía que puedes extraer sabiduría de cualquier cosa que suceda. No importa si hay una razón o no. No importa si fue justo o injusto. No importa si fue merecido o inmerecido. Lo que importa es qué haces con ello. Cuando pierdes un trabajo, el sufrimiento no es una bendición. Es solo sufrimiento. Pero en ese sufrimiento hay una lección. Puedes aprender sobre tu propia resiliencia. Puedes aprender sobre quién eres sin la validación externa de un trabajo. Puedes aprender sobre tu capacidad de encontrar nuevas direcciones. Eso es extracto de sabiduría del sufrimiento. Cuando experimentas un rechazo amoroso, el dolor es real. El dolor es válido. No debes pretender que no duele. Pero mientras lo enfrentas, mientras lo atraviesas, aprendes algo que ningún consejero podría enseñarte. Aprendes que puedes sobrevivir a la pérdida. Aprendes sobre tu propia capacidad de amar sin necesidad de que sea recibido. Aprendes sobre la aceptación. Eso es sabiduría extraída del dolor. Lo que Musonio Rufo llamaba el efecto epistemológico del sufrimiento es esto. El dolor, cuando lo enfrentas correctamente, te convierte en una persona diferente. Te convierte en alguien más sabio, más fuerte, más compasivo. No porque el dolor sea bueno, sino porque la forma en que respondes al dolor te transforma. Séneca escribió sobre esto en las cartas de Séneca a Lucilio, Carta 16. Describió a un hombre que había enfrentado grandes dificultades. Y ese hombre no solo sobrevivió a esas dificultades, emergió de ellas transformado, no porque la dificultad fuera una bendición, sino porque había aprendido a extraer lecciones de ella. Ahora bien, aquí está la parte que cambia todo. La mayoría de las personas esperan a que el sufrimiento termine para aprender de él. Esperan a que el dolor desaparezca para reflexionar sobre lo que aprendieron. Pero Musonio Rufo enseñaba algo diferente. Enseñaba a extraer la lección mientras todavía estás en el dolor, mientras está sucediendo en tiempo real. ¿Cómo se hace eso? Es simple, es brutal, pero es simple. Cuando estés en el sufrimiento, cuando estés enfrentando la dificultad, pregúntate esto. ¿Qué estoy aprendiendo ahora mismo? No mañana, no cuando termine. Ahora, ¿qué verdad estoy descubriendo sobre mí mismo? ¿Qué capacidad estoy desarrollando? ¿Qué ilusión estoy perdiendo? Porque aquí está la verdad que Musonio Rufo sabía y que los psicólogos modernos están apenas redescubriendo. El cerebro no aprende en el confort. El cerebro aprende en el estrés, en el desafío, en la dificultad. Cuando estás cómodo, tu cerebro se duerme. Cuando estás siendo desafiado, tu cerebro despierta, crece, cambia, se reconfigura.
Por eso algunas de las personas más sabias que conoces han pasado por los sufrimientos más profundos, no porque la suerte las golpeó, sino porque aprendieron a convertir cada golpe en sabiduría. Marco Aurelio. En las Meditaciones de Marco Aurelio, libro 3, párrafo 2, escribió algo que resume esto perfectamente. Escribió que el obstáculo no es algo que está en tu camino. El obstáculo es el camino. Lo que significa que lo que estás viendo como un bloqueo, como algo que te detiene, es en realidad el material que necesitas para crecer. Cuando experimentas ansiedad, cuando experimentas depresión, cuando experimentas cualquier forma de sufrimiento psicológico, estás siendo invitado a aprender algo sobre ti mismo, sobre cómo funciona tu mente, sobre cuáles son tus patrones más profundos, sobre cuáles son tus creencias más limitantes. El sufrimiento psicológico es un profesor. Y si aprendes a ser un estudiante de él, si aprendes a extraer la lección, tu vida se transforma. Pero aquí está la parte delicada. No puedes forzar la lección. No puedes decirte a ti mismo que estás aprendiendo cuando aún estás en negación sobre el dolor. Debes permitirte sentir el dolor primero, debes permitirte sufrir, debes permitirte estar en la dificultad. Y luego, desde ese lugar, desde dentro de la dificultad, pregúntate qué está pasando, qué estoy descubriendo, qué estoy aprendiendo. Cuando haces eso, algo extraordinario sucede. El sufrimiento no desaparece, pero su significado cambia. El sufrimiento que antes era solo dolor, ahora se convierte en educación. Se convierte en material de construcción. Se convierte en la piedra con la que construyes una versión mejor de ti mismo. Eso es el efecto Musonio Rufo. Es la alquimia de convertir sufrimiento en epistemología, en conocimiento, en sabiduría. Y es disponible para ti ahora mismo, no mañana, no cuando el sufrimiento termine, ahora. En este momento, la ilusión de la verdad permanente. Tu pensamiento negativo te dice algo muy específico. Te dice que lo que sientes ahora es la verdad, que quien eres ahora es quien siempre serás, que este patrón que estás viviendo es permanente. Eso es una mentira. Y cuando entiendas que es una mentira, cuando realmente lo entiendas en lo profundo de tu ser, el pensamiento negativo pierde todo su poder. Séneca descubrió algo extraordinario sobre cómo la mente crea verdades falsas. Observó que las personas creaban narrativas sobre sí mismas basadas en un momento específico en el tiempo. Alguien comete un error una vez y crea una verdad sobre sí mismo. Soy fracasado. Alguien es rechazado una vez y crea una verdad. Nadie me quiere. Alguien falla en un proyecto y crea una verdad. Soy incompetente. Y luego viven el resto de sus vidas como si esa verdad fuera absoluta. Pero aquí está la realidad. Esa verdad que crees no es una verdad. Es una interpretación de un momento específico. Es una fotografía tomada en un instante particular y luego ampliada hasta convertirse en una película de tu vida entera. Piensa en cómo experimentas esto. Tienes un pensamiento negativo ahora, en este momento. Tu mente dice algo como, soy ansioso. Y porque lo siente intensamente, porque el sentimiento es real, asumes que es una verdad permanente. Que siempre has sido ansioso, que siempre serás ansioso, que la ansiedad es quien eres. Pero esa no es la verdad. La verdad es que estás experimentando ansiedad en este momento, en esta circunstancia, con esta interpretación de la realidad. Mañana podrías estar en una circunstancia diferente, con una interpretación diferente, y la ansiedad podría no estar presente en absoluto. He aquí un ejemplo simple. Estás en una reunión de trabajo. Tu jefe te hace una pregunta. Tu mente corre, tu corazón se acelera, tu cuerpo entra en modo de lucha o huida.
Interpretas que estás siendo juzgado, que vas a fracasar, que no eres lo suficientemente bueno, y en ese momento sientes que eres ansioso y crees que es una verdad sobre ti, pero espera, una hora después estás con un amigo, estás riendo, estás relajado, tu cuerpo está calmo, tu mente está clara. ¿Dónde desapareció la ansiedad? ¿Dejó de ser quien eres en una hora? No. Lo que cambió fue la circunstancia. Lo que cambió fue tu interpretación. Y cuando la circunstancia y la interpretación cambiaron, la experiencia cambió. El pensamiento que parecía tan verdadero hace una hora ahora parece extraño, como algo que le sucedió a otra persona. Eso es lo que Séneca, en las cartas de Séneca a Lucilio, carta 76, llamaba la relativización temporal. La idea de que ninguna verdad que crees es permanente, que toda verdad depende del contexto, depende del tiempo, depende de tu interpretación del momento. Cuando entiendes esto realmente, algo mágico sucede. Cuando tienes un pensamiento negativo ahora, cuando tienes una emoción difícil ahora, puedes decirte a ti mismo, esto es verdadero en este momento. Pero no es una verdad eterna sobre quién soy. Es un evento temporal, es una nube que pasará. Y cuando plantas esa idea en tu mente, cuando realmente lo crees, el pensamiento negativo pierde su poder. ¿Por qué? Porque la mayor parte del poder viene de la creencia de que es permanente. Viene de la creencia de que esto es quien eres fundamentalmente. Una vez que reconoces que es temporal, que es circunstancial, el poder desaparece. Ahora bien, aquí está donde muchas personas se confunden. Piensan que esto significa que simplemente debes esperar a que el pensamiento desaparezca, que simplemente debes decirte a ti mismo que es temporal y luego hacer nada. Eso es incorrecto. El reconocimiento de que es temporal es solo el primer paso. El segundo paso es actuar como si fuera temporal. Es continuar con tu vida como si ya estuvieras bien, como si la ansiedad no fuera una verdad fundamental sobre ti. Es hacer las cosas que harías si no estuvieras ansioso. Y cuando haces eso, cuando actúas de una manera que contradice el pensamiento negativo, tu cuerpo comienza a creer que el pensamiento es falso. Marco Aurelio. En las Meditaciones de Marco Aurelio, libro 4, párrafo 3, escribió sobre esto. Escribió que tienes el poder de cuestionar tus propios juicios, de decir, espera, ¿es esto realmente una verdad? ¿O es solo una interpretación? ¿O es solo una creencia que he creído durante tanto tiempo que parece como verdad? La ilusión de la verdad permanente es poderosa. Es una de las ilusiones más poderosas que tiene la mente. Porque cuando crees que algo es una verdad permanente, cesas de cuestionarlo, dejas de intentar cambiarlo, te resignas a él, dices, así soy yo, nada que pueda hacer al respecto. Pero cuando reconoces que no es una verdad permanente, cuando reconoces que es una interpretación circunstancial, de repente tienes libertad, tienes poder, tienes la capacidad de cuestionar la interpretación, de buscar una interpretación diferente, de actuar de una manera que contradice el pensamiento antiguo. Y aquí está lo importante. Esto no es pensamiento positivo, no es decirte a ti mismo cosas falsas, no es negación, es simplemente reconocer la verdad de que no hay nada permanente en tu experiencia humana. Todo está en cambio, todo es temporal. Los pensamientos van y vienen, las emociones suben y bajan, las circunstancias se transforman y la verdad que parece absoluta en este momento puede ser completamente irrelevante mañana. Una vez que entiendas eso, una vez que realmente lo sientas en tu ser, nunca volverás a ser gobernado por el miedo de una verdad permanente, porque entenderás que no hay tal cosa. El código de recodificación de Marco Aurelio. Marco Aurelio no era un filósofo que solo teorizaba.
Era un emperador que vivía en caos constante. Estaba rodeado de gente que quería algo de él, de enemigos externos, de amenazas internas, de presión política, de responsabilidades que nunca terminaban, y sin embargo escribió sobre paz, sobre claridad, sobre estar en control de su mente incluso cuando todo a su alrededor estaba fuera de control. ¿Cómo lo hacía? No tenía un terapeuta, no tenía meditación guiada, no tenía ninguna de las herramientas modernas que tenemos. Tenía un código, un protocolo simple que podía aplicar en minutos, y ese código funcionaba porque no luchaba contra su naturaleza, funcionaba con ella. El código tiene tres preguntas estructuradas que cuando las haces recalibran tu sistema nervioso instantáneamente. No en días, no en semanas, en minutos. Y cuando repites este código, cuando lo haces consistentemente durante semanas, algo extraordinario sucede. Tu cerebro comienza a preferir naturalmente la respuesta nueva a la reacción antigua. La primera pregunta es esta: ¿quién soy realmente en este momento? No quién crees que deberías ser, no quién esperas que seas, quién eres realmente ahora. Debajo de toda la identidad falsa, debajo de todo el personaje que has construido, ¿quién está observando? ¿Quién es la conciencia que está experimentando este pensamiento negativo? Cuando haces esa pregunta, sucede algo. Tu perspectiva cambia. Ya no eres el pensamiento, ya no eres la emoción, eres alguien observando el pensamiento, eres alguien experimentando la emoción. Y esa separación es el primer paso hacia la libertad. Marco Aurelio, en las Meditaciones de Marco Aurelio, libro 3, párrafo 1, escribió sobre esto. Escribió que la parte gobernante de tu alma tiene el poder de cambiar de dirección, que puede observar cualquier pensamiento y preguntarse si es verdadero. Y cuando hace esa pregunta, cuando se separa del pensamiento, el pensamiento pierde su poder automatizado. La segunda pregunta es: ¿qué necesito hacer ahora basado en mis valores, no basado en mi miedo? Esto es crítico. No preguntes qué necesitas hacer para que el pensamiento negativo desaparezca. Eso es todavía luchar contra él. En su lugar, pregunta qué necesitas hacer que sea consistente con la persona que quieres ser, con tus valores fundamentales, con tu carácter. Si tienes ansiedad social, pero quieres ser alguien que conecta con otros, la pregunta no es ¿cómo hago que desaparezca la ansiedad? La pregunta es ¿qué haría alguien con valor en esta situación? Y luego lo haces, incluso si la ansiedad está presente, especialmente si la ansiedad está presente. Porque cuando actúas consistentemente con tus valores, a pesar del pensamiento negativo, cuando demuestras que el pensamiento no controla tus acciones, algo cambia en tu sistema nervioso. Comienza a dejar de creer que el pensamiento es una amenaza. La tercera pregunta es: ¿cuál es la verdad más amplia aquí? No la verdad de tu pensamiento negativo, no la verdad de tu emoción de pánico, sino la verdad más amplia. Has sobrevivido a situaciones difíciles antes. Tienes recursos que no estás viendo ahora. Hay contexto que tu mente está ignorando. Cuando estás en pánico, tu mente se enfoca en una sola verdad. Una verdad de amenaza, una verdad de fracaso, una verdad de que todo está mal, pero esa verdad es incompleta. Es una fotografía de un momento, no una película de la realidad completa. La tercera pregunta te ayuda a recuperar la perspectiva, te ayuda a ver la situación en contexto. Séneca, en las cartas de Séneca a Lucilio, carta octava, escribió sobre esto. Describió a un hombre que estaba en pánico durante una tormenta en el mar. Y el hombre preguntó a un marinero viejo qué harían los marineros si la vela se rompiera. El marinero respondió simplemente: la repararíamos, y ese fue el momento donde el pánico del hombre desapareció, porque de repente vio que había opciones, había acciones,
Había una verdad más amplia que solo el pánico inmediato. Ahora bien, aquí está lo importante. Cuando aplicamos el código, cuando hacemos estas 3 preguntas, no estamos tratando de eliminar el pensamiento negativo. Estamos creando una nueva ruta neurológica. Estamos entrenando a nuestro cerebro a responder de una manera diferente. La primera vez que haces el código es difícil. Tienes que pensar conscientemente en cada pregunta. Tienes que luchar contra tu impulso natural de simplemente reaccionar. Pero eso es exactamente el punto. Cada vez que luchas conscientemente contra tu impulso, cada vez que haces una pregunta, en lugar de simplemente reaccionar, estás tallando una nueva carretera en tu cerebro. Después de una semana de hacer esto consistentemente, comienza a ser más fácil. Tu cerebro comienza a reconocer el patrón, comienza a preferir las nuevas preguntas a la reacción antigua. Después de 2 semanas es casi automático. Después de 3 semanas, el código se ha convertido en tu respuesta natural. Y aquí está lo extraordinario. Una vez que el código se ha convertido en tu respuesta natural, una vez que tu cerebro ha preferido la nueva ruta lo suficiente como para que sea automática, los pensamientos negativos aún llegan, pero ya no tienen poder. Porque tu respuesta ya no es el pánico, tu respuesta es las 3 preguntas, tu respuesta es la claridad, tu respuesta es la acción basada en valores. Marco Aurelio no escribió las meditaciones de Marco Aurelio para nosotros, las escribió para él. Las escribió como notas personales, como reminders, como formas de volver a aplicar el código una y otra vez hasta que se convirtió en su naturaleza. Y cuando lo hizo, cuando el código se convirtió en su naturaleza, fue capaz de gobernar un imperio en colapso con una mente en paz. Eso es lo que el código de recodificación puede hacer por ti. No es complicado, no es misterioso. Es simplemente una estructura que funciona porque trabaja con tu naturaleza neurológica, no en contra de ella. Es una herramienta que puedes usar ahora, en este momento, y cada vez que la uses, estás entrenando a tu cerebro a ser un poco más libre. La muerte de la ilusión, resurrección de la paz inabalable. Llegamos al final, no al final del vídeo. Al final de todo lo que creías saber sobre tu paz, al final de la ilusión que te ha estado controlando. Y en ese final, en esa muerte de lo falso, nace algo que nunca muere, algo que nunca fue atacado, algo que estuvo contigo todo el tiempo, pero que habías olvidado que existía. Tu paz no muere. Eso es lo primero que necesitas entender. Tu paz no muere porque tu paz nunca estuvo viva de la forma en que pensabas. La paz que crees haber perdido, la paz que estás buscando desesperadamente recuperar, esa no era paz. Esa era una ilusión. Era una ausencia temporal de sufrimiento. Y cuando el sufrimiento regresaba, la ilusión desaparecía. Pero debajo de eso, debajo de esa ilusión temporal, hay algo más profundo. Hay una paz que no depende de las circunstancias, una paz que no puede ser tocada por los pensamientos negativos, una paz que no está basada en sentimientos, una paz que está basada en algo que los filósofos estoicos llamaban tu esencia, tu carácter, tu capacidad de elegir. Epicteto fue esclavo, fue torturado, fue encadenado, y sin embargo escribió que su paz nunca fue tocada. ¿Por qué? Porque su paz no estaba en sus circunstancias, estaba en su capacidad de elegir cómo responder a sus circunstancias. Y esa capacidad de elegir, nunca puede ser arrebatada. Durante todo este vídeo, hemos estado hablando sobre técnicas, sobre cómo cambiar tu sistema nervioso, sobre cómo recodificar tu cerebro, sobre cómo extraer sabiduría del sufrimiento, sobre cómo reconocer que tus pensamientos no son verdades permanentes, y todo eso es verdadero, y todo eso funciona. Pero todas esas técnicas tienen un propósito.
no el propósito de hacerte feliz, no el propósito de eliminar completamente el sufrimiento. El propósito es más profundo. El propósito es devolverte a casa, es recordarte que hay algo en ti que nunca ha sido tocado, algo que nunca ha sufrido, algo que ha estado observando todo el tiempo. Séneca escribió en las cartas de Séneca a Lucilio, carta 41, sobre esto. Escribió que el hombre sabio no es aquel que nunca sufre. El hombre sabio es aquel que reconoce que hay una parte de él que está por encima del sufrimiento. Una parte que puede observar el sufrimiento sin ser consumida por él. Eso es lo que has estado aprendiendo en estos últimos minutos. No cómo eliminar el sufrimiento, cómo reconocer que hay una parte de ti que no está sufriendo. Hay una parte de ti que está observando el sufrimiento. Y cuando haces contacto con esa parte, cuando empiezas a vivir desde esa parte, todo cambia. Marco Aurelio, en las Meditaciones de Marco Aurelio, libro 2, párrafo 2, escribió algo que resume esto perfectamente. Escribió que tienes una facultad que es completamente tuya, una facultad que no puede ser tocada por nada externo. Y esa facultad es tu capacidad de elegir, tu capacidad de dirigir tu atención, tu capacidad de definir quién eres a través de tus elecciones. Cuando estás en pánico, cuando estás en ansiedad, cuando estás en el colapso emocional más profundo, esa facultad sigue siendo tuya. Puedes elegir dónde dirigir tu atención. Puedes elegir qué historia contar sobre lo que está sucediendo. Puedes elegir quién quieres ser en relación a lo que está sucediendo. Y esas elecciones, esa libertad, eso nunca puede ser arrebatado. La paz inabalable no es la ausencia de tormenta. Es el reconocimiento de que hay un cielo por encima de la tormenta. Hay una parte de ti que está observando la tormenta, pero no es la tormenta. La paz inabalable es vivir desde ese lugar. Es vivir desde la parte de ti que elige, la parte de ti que decide, la parte de ti que define lo que significa lo que está sucediendo. Ahora bien, aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que esto significa que deberían simplemente ignorar el sufrimiento, que deberían sentarse por encima del sufrimiento como si no fuera real. Eso es incorrecto. El sufrimiento es real. Los pensamientos negativos son reales. Las emociones difíciles son reales. Lo que cambias no es la realidad de esas cosas. Lo que cambias es tu relación con ellas. Cambias de ser la víctima de tu sufrimiento a ser el observador de tu sufrimiento. Y cuando haces eso, cuando simplemente cambias de posición, de estar dentro de la tormenta a estar observando la tormenta, el sufrimiento comienza a perder su poder sobre ti. Musonio Rufo, en sus enseñanzas, describió esto como la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es ser la víctima, es ser arrastrado por lo que está sucediendo. Es permitir que el sufrimiento controle tus acciones. Responder es ser el agente. Es elegir conscientemente qué hacer a continuación basado en quién quieres ser. Y la verdad más profunda es esta. Tu paz real, tu paz inabalable, solo puede surgir cuando dejas de ser la víctima de tus circunstancias y comienzas a ser el responder a tus circunstancias. Cuando reconoces que lo que está sucediendo externamente y lo que está sucediendo en tu mente son dos cosas diferentes y que solo puedes controlar una de ellas. Durante todos estos tópicos hemos estado desmantelando las ilusiones. Hemos estado mostrándote que la adicción a los pensamientos negativos es simplemente un patrón neurológico, no quién eres. Que la lucha contra tus pensamientos solo los alimenta. Que tus emociones tienen capas y que cuando llegas a la raíz encuentras la desconexión de tu identidad. Que el sufrimiento puede ser tu profesor.
que ningún pensamiento es una verdad permanente, que tienes un código que puedes aplicar ahora para cambiar tu respuesta. Todo eso ha sido la muerte de la ilusión. Ha sido el desmantelamiento de las falsas creencias que te han mantenido cautivo. Y ahora, en este momento final, en esta conclusión, viene la resurrección. La resurrección de quien realmente eres. No la versión que crees que deberías ser. No la versión que la sociedad te dice que seas. No la versión que tus traumas te han convencido que eres. Sino quien realmente eres debajo de todo eso. Eres alguien que puede elegir. Alguien que puede observar sus propios pensamientos. Alguien que puede dirigir su atención hacia lo que importa. Alguien que puede actuar de acuerdo con sus valores incluso cuando el miedo está presente. Eso es tu paz inabalable. No es la ausencia de pensamiento negativo. Es el reconocimiento de que eres más grande que tus pensamientos negativos. Es la comprensión de que hay una parte de ti que nunca ha sido tocada. Una parte que nunca ha sufrido. Una parte que está observando todo y que siempre está libre. Cuando regreses a esa parte, cuando vuelvas a hacer contacto con esa capacidad de elegir, cuando reconozcas que tus pensamientos son solo eventos mentales y no verdades sobre quién eres, algo extraordinario sucede. El miedo no desaparece inmediatamente, pero pierde su autoridad. Pierdes el poder de controlar tus acciones. La ansiedad seguirá visitándote. Los pensamientos negativos seguirán apareciendo. Las emociones difíciles seguirán llegando, pero ahora sabes lo que son. Ahora sabes de dónde vienen. Ahora sabes que no son tú. Y ahora tienes las herramientas, el código, el conocimiento para responder de manera diferente. Y aquí está lo final. Aquí está lo que los filósofos estoicos sabían hace 2000 años y que la neurociencia moderna está apenas confirmando. Tu vida no cambia cuando los pensamientos negativos desaparecen. Tu vida cambia cuando cambias tu relación con los pensamientos negativos, cuando dejas de ser su víctima y comienzas a ser su testigo. No estás perdido. No estás roto, no necesitas ser salvado por nada externo. Necesitas simplemente recordar lo que ya sabes en lo profundo. Necesitas recordar que hay una parte de ti que está en paz en este momento, que está observando todo esto, que está completamente libre. Esa es tu paz inabalable. Eso es lo que Marco Aurelio descubrió, lo que Epicteto vivió, lo que Séneca enseñó, lo que Musonio Rufo transmitió, y eso está disponible para ti ahora, no mañana, no cuando el miedo desaparezca. Ahora, tu paz no muere, simplemente necesitaba que recordaras que estaba viva. Y ahora lo sabes.